Buenas tardes. Primero saludar a los compañeros concejales. También extender un saludo a las personas que nos ven hasta ahora a través de Facebook Live, a las funcionarias de la administración, a la doctora Marta Gallego, a la doctora Beatriz Restrepo y claro que a la doctora Carolina Osorio. Y también un saludo a nuestro personal de apoyo, a las demás personas que nos acompañan desde la... Entonces, secretaria, le pido hacer la verificación del quórum, por favor. Muy buenas tardes para todos, siendo las 5:07 del día martes 3 de marzo, damos inicio al orden del día propuesto. Primero, verificación del quórum. Honorable concejal José David Llano Gallego. Presente, secretaria. Honorable concejal John Anderson Salazar Sánchez. Presente, secretaria. Honorable concejal Diogenes de Jesús Giraldo Quintero. Presente, secretaria. Honorable concejal Javier Alfredo Gallego Londón. Presente, secretaria. Honorable concejal Carlos Andrés Gallego Naranjo. Presente. Honorable concejal Jonathan Gómez Giraldo. Presente. Honorable concejal Anirien Capié. Presente, secretario. Honorable concejal Jefferson Iralcárcel. Presente. Honorable concejal Julián Ochoa Rivera. Presente, secretaria. Honorable concejal César Augusto Sorno López. Presente. Honorable concejal Rogelio Patiño Ríos. Presente. Honorable concejal Freddy Rodríguez Osorio. Presente. Honorable concejal Banner Sánchez Cardón. Presente. Segundo, lectura, discusión y aprobación de la orden. Tercero, lectura del concepto jurídico del proyecto de acuerdo 008 del 25 de febrero de 2020, por medio del cual se crea un cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 1, en la planta de personal del municipio de Guardia Antioquia, en cumplimiento de una orden judicial. Cuarto, lectura y presentación de ponencia para segundo debate del proyecto de acuerdo 008 del 25 de febrero del honorable concejal Julián Ochoa Rivera. Quinto, discusión y aprobación en segundo debate del proyecto de acuerdo 008, por medio del cual se crea un cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 1, en la planta personal del municipio de Guardia Antioquia, en cumplimiento de una orden judicial. Intervención por parte de la jefe jurídica de la administración municipal, la doctora Carolina Osorio Gómez, y los honorables concejales. Sexto, himno de la República de Colombia. Séptimo, himno antioqueño. Octavo, invitación al señor alcalde, doctor Marcelo Betancur Rivera, o su delegado, para que clausure el primer periodo de sesiones ordinarias del año 2020. Noveno, himno del municipio de Guardia. Décimo, cierre de la sesión. Entonces pongo en consideración del honorable consejo la aprobación del orden del día, levantando la mano quienes así lo consideren. 13 votos. Tercero, lectura del concepto jurídico del proyecto de acuerdo 008 del 25 de febrero de 2020, por medio del cual se crea un cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 1, en la planta de personal del municipio de Guardia Antioquia, en cumplimiento de una orden judicial. Buenas tardes, doctora Claudia. Bienvenida al consejo y entonces tiene usted el uso de la palabra, doctora. Muy buenas tardes, señor presidente. Muchísimas gracias. Saludos a los demás honorables concejales que hacen parte de la mesa directiva, los concejales que nos acompañan hoy en la sesión plenaria, los funcionarios del consejo, las personas que nos acompañan desde las barras, los funcionarios de la alcaldía. Concepto jurídico sobre el proyecto de acuerdo 007-2020. Se prohíbe la compra, perdón, pasar al concepto final. Pasar un concepto jurídico distinto. Me permite un momento, presidente.
Muchas gracias, señor presidente. Entonces procedo a dar lectura al concepto jurídico que radiqué para la comisión. Del proyecto de acuerdo 008-2020, por medio del cual se crea el cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 1, en la planta de personal del municipio de Guardia, Antioquia. Primero, marco constitucional y legal. El presente proyecto plantea que el alcalde municipal, a iniciativa suya y previo acuerdo municipal, pueda crear un empleo dentro de la planta de cargos del municipio, correspondiéndole al Consejo determinar la modificación de la estructura administrativa para crear número de empleo, nivel jerárquico y categoría, todo el judicial emitida por el Juzgado Civil del Circuito de Río Negro, Antioquia, y confirmada en segunda instancia por la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Antioquia. Por tal razón, es necesario analizar el marco jurídico de la estructura municipal y las facultades del Consejo Municipal y los alcaldes. En efecto, el capítulo 3 del título 10 de Colombia estableció el régimen municipal. En el artículo 313 dispuso lo concerniente a las facultades de los consejos, así. Artículo 313 corresponde a los consejos. Sexto, determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales, y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. Ahora, en cuanto al artículo 315 de la Constitución Política, que determina también las atribuciones del alcalde, dentro de las cuales están: artículo 315, séptimo, crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicial. Por su parte, la Ley 136 de 1990 fue modificada por la Ley 1551-2012, que estableció las atribuciones de los consejos, así como las funciones de los artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 18 de la Ley 1551-2012. Además de las que le señalan en la Constitución y la Ley, son atribuciones de los consejos las siguientes. Parágrafo segundo. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o a los consejos, se entenderá asignada a estas corporaciones siempre y cuando no contraríe la Constitución y la ley. El artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, que creó el artículo 91, funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo. Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes. D. En relación con la administración municipal. Cuarto, crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales, fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. Los acuerdos que sobre el particular se expidan podrán facultar al alcalde para que, sin exceder el monto presupuestal fijado, ejerza dicha función pro tempore en los términos del artículo 209 de la Constitución Política. Ahora, y de acuerdo con la facultad para presentar el presente proyecto de acuerdo, se tiene que, en relación con los requisitos, el artículo 71 de la Ley 136 de 1994 establece lo siguiente. Artículo 71, iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes, y materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las juntas administradoras locales. También podrá ser de iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente. Parágrafo primero. Los acuerdos a los que se refieren los numerales segundo, tercero y sexto del artículo 313 de la Constitución Política solo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde. Segundo, consideraciones jurídicas. El primer aspecto a abordar en el análisis del presente proyecto de acuerdo es la competencia del alcalde municipal en cuanto a la creación de empleos y la del Consejo Municipal para modificar la estructura de la planta de personal del municipio.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que, según los artículos 3.15 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, es atribución única y exclusiva al alcalde municipal crear los empleos de sus dependencias, para lo cual no requiere autorización del Consejo. Pero debe observarse también que esta atribución no debe arrogársela al señor alcalde, sino un acuerdo previo emitido por el Honorable Consejo Municipal que modifique la estructura de la planta de personal, todo en atención a lo establecido en los artículos 3.13 de la Constitución Política y 32 de la Ley 136 de 1994. Al respecto, se pronunció el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, en sentencia 01502 del 2002, consejera ponente, doctora María Claudia, dice la magistrada: lo que se observa en el caso en estudio es que el alcalde del municipio del Roble lo que debió hacer era limitarse a presentar ante el Consejo Municipal, una vez este se hubiera instalado, el proyecto de acuerdo de creación de los cargos de docentes, pero no expedir el decreto de creación de las plazas como tal, ya que efectivamente incurriría, como en efecto aconteció, en extralimitación de funciones al haber usurpado la competencia de la corporación administrativa. En gracia de discusión, el alcalde estaba facultado para nombrar los docentes del municipio una vez el consejo hubiera creado las plazas de los cargos. Para el caso en estudio, la competencia de la cual hizo uso el alcalde al expedir el decreto demandado corresponde a la del numeral séptimo del artículo 313 superior, es decir, que el alcalde tenía la iniciativa para proponer el acuerdo ante el Consejo Municipal con el fin de crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo de los acuerdos correspondientes. Sin embargo, era el Consejo quien en última en este sentido lo hizo en el decreto 019/2000 demandado de la distribución de competencias entre las autoridades municipales en punto al tema analizado, resulta más que ilustrativo tras el proferido por esta misma sala. Al alcalde corresponde la determinación de las y de sus dependencias, lo que se manifiesta en la competencia para crear, suprimir o fusionar los empleos de la administración central del municipio dentro del marco estructural y funcional adoptado previamente por el Consejo. Asimismo, le corresponde fijar los sueldos del personal de la administración central, alcaldías, secretarías, departamentos administrativos, oficinas, etc. Es esta una distribución de competencias que, deslindando con precisión las atribuciones del alcalde en materia de personal, señala respectivos órganos, cuyo por desajuste a la cual debe sujetarse la respectiva actuación administrativa. En efecto, de los artículos 6 y 100 el principio según el cual, a diferencia de los particulares que pueden hacer todo aquello que no les está prohibido, los funcionarios públicos y las entidades de esta naturaleza solo pueden ejecutar aquello que expresamente les esté mandado. Sentencia de junio 13 de 1996, expediente 3429, magistrado ponente Juan Alberto Polva. Queda claro entonces, señores concejales, que si bien es atribución del señor alcalde crear los empleos de sus dependencias, esta atribución va ligada inequívocamente a la presentación y aprobación de un acuerdo municipal que determine lo correspondiente en cuanto a las facultades de los consejos municipales. Esto es, la determinación en cabeza del señor alcalde municipal y de acuerdo a lo que previamente debieron establecer los consejos municipales en cuanto a la determinación de las escalas salariales. Por lo tanto, le está dado al consejo municipal únicamente establecer las escalas salariales y no el valor o asignación básica mensual que percibirá el empleado que entra a ocupar el cargo creado. Al respecto, se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C-510 de 1999, donde expresa que existe una competencia concurrente en materia de salarios de los empleos territoriales, la cual asigna responsabilidades al Congreso de la República, al presidente, los consejos y el alcalde municipal en cada una de sus órbitas. Señaló entonces la Corte Constitucional. Dice la Corte: en estos términos, para la Corte es claro que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales. Así, primero, el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, es al Gobierno Nacional a quien corresponde señalar solo los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador.
Tercero, las asambleas departamentales y consejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y los consejos municipales en las ordenanzas y los acuerdos correspondientes. Emolumentos que, en ningún caso, pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional. A partir entonces de la corresponde al límite máximo y del reajuste salarial para los empleados públicos territoriales, límite que servirá de fundamento a los cada año el salario del alcalde, personero, personerías. Es por ello que cada año el Gobierno Nacional expide un decreto mediante el cual fija los límites máximos que pueden devengar los empleados públicos territoriales para que conforme a esos límites los alcaldes y los consejos expidan los respectivos actos administrativos mediante los cuales decretan al interior de cada entidad los reajustes respectivos. El Gobierno Nacional no puede decretar o fijar salario o reajuste salarial para los empleados, sino que fija solamente los límites, correspondiéndole en todo caso a cada alcalde con los empleados del nivel central o consejo con los empleados de la corporación y organismos de control decretar los reajustes de acuerdo a su capacidad económica, sin que pueda en todo caso sobrepasar el límite máximo fijado por el Gobierno Nacional. En materia de reajuste de los salarios de los servidores públicos territoriales, la Corte Constitucional ordenó que el reajuste de los salarios de los empleados públicos, los cuales deben guardar proporción con el crecimiento del índice de precios al consumidor, de manera tal que no se perdiera el poder adquisitivo de los mismos. De la misma forma, el Consejo de Estado dispuso en su sección primera también lo concerniente a la asignación salarial de los empleados territoriales y resumió las facultades y las competencias de los consejos municipales y los alcaldes en los siguientes términos. Precisando más, debe decirse que el Consejo, al determinar la estructura de la Administración Central Municipal, por ejemplo, puede señalar cuántas y cuáles secretarías debe tener la Administración, y al elaborar el presupuesto de rentas y gastos, asignar en lo que a gastos de personal se refiere las partidas globales que a cada una de las secretarías correspondan, pero la determinación de la planta del personal de cada una de ellas y la fijación de los emolumentos o salarios de los funcionarios corresponde al alcalde, quien a la por concepto de sueldos, el monto total de ese renglón fijado por el Consejo en el respectivo presupuesto. Es esta una distribución de competencias que, designando con precisión las atribuciones del Consejo y las facultades del alcalde en materia de personal, señala un marco jurídico definido de actuación para los respectivos órganos, cuyo desconocimiento origina violación de los preceptos superiores que lo limitan, por desajuste en la regla de fondo a la cual debe sujetarse a la respectiva actuación administrativa. En efecto, en los artículos 6 y 121 de la Constitución Política emerge el principio según el cual, a diferencia de los particulares que pueden hacer todo lo que no les esté prohibido, los funcionarios únicamente podrán hacer todo lo que les esté expresamente mandado. De este modo, la supresión de cualquier empleo de la Administración Central Municipal, excluidos los del Consejo, de la Contraloría, Auditoría, Revisoría y Personería, compete exclusivamente al alcalde y el Consejo. Si se suprime uno o más cargos de la alcaldía y sus dependencias, incurre en usurpación de competencia o extralimitación de funciones. Lo mismo sucede si el Consejo señala, mediante acuerdo, los salarios o emolumentos correspondientes a cada uno de los empleados de la alcaldía y sus dependencias, porque, como se ha expresado, ello es atribución propia del alcalde que le ha sido dada por la Constitución. Ahora entonces, señores concejales, en cuanto a la facultad que se pretende otorgar al alcalde municipal y que se encuentra solo en cabeza del Consejo, esto es, modificar el presupuesto para poder dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 del proyecto de acuerdo, es legalmente adecuado a norma, por cuanto el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución Política determina que es atribución de los consejos municipales dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del municipio. Aunado a lo anterior, debo dejar claridad que el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia determina que las funciones que ejerza el alcalde municipal y que sean propias del Consejo deberán ser ejercidas pro tempore, por lo que en el ejercicio de dicha facultad deberá tener un término definido. Artículo 313 corresponde a los consejos. Numeral 3, autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que le corresponden al Consejo.
Señores concejales, de un análisis entonces del articulado y de la exposición de motivos, se observa que la creación de este empleo dentro de la planta de personal del municipio se fundamenta en una obligación expresa que le asigna al señor alcalde una sentencia emitida por juez o autoridad competente, de la cual no le es permitido desligarse. En atención a esto, no puede el señor alcalde dar cumplimiento a lo que establece la norma en cuanto a la reforma de las plantas de empleos en las entidades del Estado, cualquiera sea su orden, ya que éstas deberán realizarse bajo los supuestos y con el cumplimiento de los requisitos descritos en el artículo 228 del decreto 019 de 2012 y el decreto 1227 de 2005 que al respecto señalan. Decreto 019 de 2012, artículo 228, reformas de planta de personal. Artículo 46, reformas de planta de personal. Las reformas de planta de personal de empleos de las entidades de la rama ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberá motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. El Departamento Administrativo de la Función Pública adoptará la metodología para la elaboración de los estudios o justificaciones técnicas, la cual deberá ceñirse a los aspectos estrictamente necesarios para soportar la reforma a las plantas de personal. Toda modificación a las plantas de personal de los organismos y entidades de la rama ejecutiva del Poder Público, el orden nacional, deberá ser aprobado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Decreto 1227-2005, artículo 95. Las reformas de las plantas de empleos de las entidades de la rama ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberá motivarse, fundarse en necesidad del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren. Parágrafo. Toda modificación a las plantas de empleos, de las estructuras y de los estatutos de los organismos y entidades de la rama ejecutiva del Poder Público del orden nacional deberán contar con el concepto favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública. Artículo 96. Se entiende que la modificación de una planta de empleos está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras causas, de. Parágrafo primero. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben realizarse dentro de los claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general. Como puede evidenciarse entonces, nos encontramos ante una situación distinta a la establecida en las normas descritas, por lo que es legal y pertinente por cuanto se trata de obedecer una orden judicial, la cual es de obligatorio cumplimiento. Tercero, aspecto formal del acuerdo. Del estudio del aspecto formal del proyecto de acuerdo, encuentro varios puntos a tener en cuenta y que serán objeto de modificación del proyecto de acuerdo, si así lo estiman los honorables concejales, y a continuación los explico. A. Del artículo primero del proyecto de acuerdo deberá eliminarse el segundo párrafo, es decir, el párrafo que determina la asignación salarial del empleo que se crea en atención a lo que explique en el numeral segundo del presente concepto jurídico. B. Segundo, el proyecto de acuerdo deberá establecerse un término específico para el ejercicio de esta facultad. C. Recomiendo retirar el artículo quinto del proyecto de acuerdo por cuanto es una atribución única y exclusiva del alcalde que no debe determinar los consejos. Cuarto, conclusión. El proyecto de acuerdo es legal y con las recomendaciones que esbozo en el presente concepto jurídico es viable que los honorables concejales lo sometan a discusión y aprobación o no, tanto en comisión como en plenaria. Atentamente, Claudia Milena Hoyos, asesora jurídica. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, doctora Claudia, y muchas gracias a usted. Entonces, secretaria, continuamos. Cuarto, lectura y presentación de ponencia para segundo debate, el proyecto de acuerdo 008, ponente del proyecto, el honorable concejal Julián Ochoa Rivera. Concejal Julián, entonces, ¿quién puede hacer su intervención? Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para todos los presentes, a todos los honorables concejales y a todo el equipo de trabajo del consejo. A continuación voy a hacer lectura de la ponencia. De acuerdo a la asignación del presidente de la corporación, me permito realizar mis apreciaciones en cuanto al estudio del proyecto de acuerdo número 008-2020, por medio del cual se crea el cargo de auxiliar administrativo código 407, grado 1, en la planta personal del municipio de Guarne, Antioquia, en cumplimiento de una orden judicial. Al realizar una revisión del proyecto de acuerdo, me permito anunciar los hechos sucedidos para que el día de hoy se acatar una orden judicial. El municipio de Guarne solicitó a la Comisión Nacional del Servicio Civil
La apertura del proceso de selección para el cargo auxiliar administrativo grado 1, nivel asistencial. El 12 de agosto de 2016, la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante acuerdo 2016-10-00001356, convocó a concurso de méritos para proveer un total de 24 empleos con 25 vacantes en la carrera administrativa de la alcaldía del municipio de Guarne, mediante la convocatoria 429 de 2016. La señora Lida Marcela Betancourt Arce se inscribió para concursar en el cargo de auxiliar administrativo código 40, identificado con la OPEC 34395, de la convocatoria 429 de 2016. El 11 de noviembre de 2016 y el 26 de marzo de 2019, el municipio de Guarne solicitó a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión del cargo ofertado de auxiliar administrativo con código 40 identificado con la OPTEC 34395, tras observar que la alcaldía había ofertado un cargo que no le pertenecía a la alcaldía sino a la personería del municipio de Guarne, ya que no podían ofertar un cargo que no pertenecía a su planta de cargos. El 18 de junio de 2019, la Comisión Nacional del Servicio Civil conforma la lista de elegibles, una vez agotadas todas las etapas mediante resolución 2019-21-01-4735, en la cual la señora Betancourt Arce ocupó el primer y único puesto. El 4 de julio de 2019, la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante el radicado 2019-21-10-35-2391, informó la firmeza de la lista de elegibles a la alcaldía de Guarne en la convocatoria 429 de 2016. El 15 de julio de 2019, la señora Betancourt Arce radicó oficio dirigido a la Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos del municipio, manifestando su aceptación al cargo, ante lo cual el municipio le respondió que no se procedía a realizar el nombramiento, aduciendo que se presentaron irregularidades en el proceso de convocatoria. Nacional del Servicio Civil y la alcaldía del municipio de Guarne. El 17 de septiembre de 2019, el juzgado segundo civil del circuito de Río Negro admitió la acción de tutela, informando y concediendo a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la alcaldía del municipio de Guarne un término de 2 días hábiles para dar respuesta. El 30 de septiembre, el juzgado segundo civil del circuito de Río Negro ampara los derechos fundamentales de la señora Betancourt Arce. El 12 de diciembre de 2019, el juzgado segundo civil del circuito de Río Negro concedió el amparo de los derechos tutelados de la señora Betancourt Arce, ordenando al municipio de Guarne que en el término de 48 horas realizara el nombramiento de la señora Betancourt Arce en el cargo de auxiliar administrativo. El 15 de noviembre, el Tribunal Superior de Antioquia Sala Civil Familia decretó la nulidad del proceso surtido por no haberse vinculado a la personería municipal de Guarne, devolviendo el expediente al juzgado segundo civil del circuito de Río Negro. El 2 de diciembre de 2019, el juzgado segundo civil del circuito de Río Negro asume nuevamente la acción de tutela y vincula a la personería municipal de Guarne y la empleada que estaba ejerciendo, que aparentemente se había aportado por parte de la alcaldía de Guarne. El 17 de febrero de 2020, el Tribunal Superior de Antioquia Sala Civil Familia confirma la sentencia impugnada y comunica a las partes. En conclusión, se debe acatar el fallo del Tribunal Superior de Antioquia y crear el cargo auxiliar administrativo de nivel asistencial con el código 407 grado 1 de carrera administrativa para vincular a la señora Lida Marcela Betancourt Arce y hacer valer sus derechos al ocupar el primer y único puesto del concurso de méritos 429 de 2016 y dar cumplimiento al fallo judicial. La doctora Claudia Hoyos, en su concepto jurídico, da claridad de las competencias que como concejales nos competen, y dentro de estas solo se encuentra la asignación de las escalas salariales. Por tal motivo, no es procedente aprobar dentro del acuerdo la asignación salarial que se nos indica por un valor de 1.718.264. Por esto, mediante la proposición se debe eliminar el párrafo segundo del primer artículo, donde se indica la asignación salarial del cargo creado. También por medio de proposición se debe establecer en el artículo segundo del proyecto de acuerdo un término específico para el ejercicio de esta facultad y retirar el artículo quinto del proyecto, ya que el envío del proyecto de acuerdo a la oficina jurídica departamental es una función exclusiva del alcalde y no va a ser determinada por el Consejo. Teniendo en cuenta
las proposiciones a realizar y considerando que el proyecto de acuerdo es legal, doy mi ponencia positiva y respetuosamente solicito a los honorables concejales de la Comisión Tercera Administrativa de Gobierno y Asuntos Generales y la Comisión Segunda de Presupuestos y Asuntos Fiscales desde el primer debate al proyecto de acuerdo número 008-2020 por medio del cual se crea el cargo auxiliar administrativo código 407 grado 1 en la planta de personal del municipio de Guarne, Antioquia, en cumplimiento de una orden judicial. Para luego ser debatido en plenaria, cabe anotar que de no cumplirse el fallo judicial, se incurrirá en fraude a resolución judicial y en responsabilidad penal, como lo estableció la sentencia unificada 034 del 2018. El señor presidente sometió a votación la ponencia realizada por quien les habla para el proyecto de acuerdo número 008-2020, siendo aprobada por 6 votos sumatoria de ambas comisiones. Dentro del estudio en primer debate se tramitaron las siguientes proposiciones, de las cuales fueron aprobadas por los asistentes a la comisión. Proposición 1. Presentada por quien les habla, propongo eliminar el segundo párrafo del artículo primero del proyecto de acuerdo. La proposición fue aprobada por 7 votos sumatoria de ambas comisiones, ausente el concejal Freddy Rodríguez de la Comisión Segunda de Presupuesto. Proposición número 2. Propongo retirar el artículo 5 del proyecto de acuerdo por no ser esta una atribución del Consejo. La proposición fue aprobada por 7 votos sumatoria de ambas comisiones, ausente el concejal Freddy Rodríguez de la Comisión Segunda de Presupuesto. Proposición número 3. Propongo modificar el artículo 2 del proyecto de acuerdo, el cual quedará así: facultese al alcalde de Guarne para que, en cumplimiento del presente acuerdo, adelante las modificaciones al presupuesto que sean necesarias. Esta facultad se concede solamente hasta la terminación de la correspondiente vigencia fiscal 2020. La proposición fue aprobada por 7 votos sumatoria de ambas comisiones, ausente el concejal Freddy Rodríguez de la Comisión Segunda de Presupuesto. El texto del proyecto de acuerdo número 008 del 25 de febrero de 2020 fue aprobado en primer debate y de forma global el día viernes 28 de febrero de 2020. Se realizaron las modificaciones anteriores y se sugirió que se pasara a plenario para darle el segundo debate. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Julián. Entonces, someto a consideración del Honorable Consejo la aprobación de la lectura e informe de ponencia hecha por el concejal Julián Ochoa. Entonces, por favor, levanten la mano quienes aprueban esta ponencia. 13 votos. Quinto, discusión y aprobación en segundo debate el proyecto de acuerdo 008, por medio del cual se crea un cargo de auxiliar administrativo código 407, grado 1 en la planta de personal del municipio de Guarne, Antioquia, y en cumplimiento de una orden judicial. La intervención por parte de la jefe jurídica de la administración municipal, la doctora Carolina Osorio Gómez, y posterior los honorables concejales. Doctora Carolina, cordial saludo. Bienvenida al Consejo Municipal. Entonces, bien puede hacer su intervención. Muy buenas tardes para todos, un cordial saludo para todos los honorables concejales y para los demás participantes de la presente audiencia. Tenemos entonces que es claro que el proceso adelantado por la Comisión Nacional de Servicio Civil a través de la convocatoria 429 del 2016, en la cual el municipio de Guarne convocó a 24 empleos y a 25 vacantes de plantas de cargo, realizó todo el proceso respectivo de acuerdo a la normatividad legal vigente, y el cual, mediante las listas de elegibles, alcanzaron la firmeza, y en el municipio estaba la obligación legal de realizar el respectivo nombramiento a la señora Lida Marcela Betancur Arce. Sin embargo, al no realizarse, la señora Lida interpone la respectiva acción de tutela, la cual el día 12 de diciembre fue resuelta por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Río Negro, en el cual se profirió sentencia por medio del cual se amparaba la tutela invocada por Lida Marcela Betancur Arce, y consiguiente le ordena a la Alcaldía de Guarne, a la Secretaría de Servicios Administrativos de Guarne, Antioquia, que en el término perentorio de 48 horas a la notificación del fallo se procediera con el nombramiento de la señora Lida Marcela Betancur Arce en el cargo de auxiliar administrativa según el Código PEC número 34395, conforme a los parámetros de la convocatoria 429 del 2016.
Como fundamento de motivo de esta decisión, el ARCO se refirió al reconocimiento jurisprudencial sobre el derecho que adquirió quienes conformaron una lista de elegibles en el marco de un concurso público de méritos a ser nombrados de conformidad con esto. Seguidamente se destacó que Lida Marcela Betancur Arce acreditó haber participado en un concurso de méritos en el cual ocupó el primer lugar de la lista de elegibles para el cargo de auxiliar administrativo anteriormente referenciado. No obstante, no se ha producido su nombramiento. Si bien las entidades accionadas se excusan en haber solicitado ante la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de esa OPEC, lo cierto es que el cargo se encuentra vigente, así como las listas de elegibles. Siguiendo esta línea discursa, concluyó que el municipio de Guarme vulneró los derechos fundamentales de la que accionada y consiguientemente advirtió la procedibilidad del amparo constitucional. En este orden de ideas, el municipio impugnó dicha sentencia, sin embargo, mediante sentencia del Tribunal Superior de Antioquia, mediante la sentencia número 21 fue confirmado el fallo impugnado y por ende se le ordenó al municipio de Guarme, en el término de la instancia, hacer los respectivos trámites para así procesionar a la citada accionada. Entonces, en este orden de ideas, ese es el fundamento básico por el cual tenemos una orden judicial en el cual es fundamental para nosotros como entidad pública proceder a dar estricto cumplimiento a la misma. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Carolina. Entonces, se somete a consideración del Honorable Consejo la forma de estudio del proyecto de forma global, levantando entonces la mano quienes lo consideren así. 13 votos. Pregunto entonces a los compañeros concejales quién quiere hacer uso de la palabra. Entonces nuevamente someto a consideración del Honorable Consejo la suficiente ilustración, levantando la mano quienes así lo consideren. 13 votos. Entonces se somete también a consideración del Honorable Consejo que el proyecto de acuerdo que se le ha dado trámite aquí ya en comisión en plenaria, con las modificaciones hechas en comisión, pase a ser entonces acuerdo municipal. Por favor, entonces levante la mano quienes lo aprueban. 13 votos. Sexto, himno de la República de Colombia. Continuamos con el séptimo himno antioqueño. Nos disponemos.
Octavo, invitación al señor alcalde, doctor Marcelo Betancourt Rivera, o su delegado, para que clausure el primer periodo de sesiones ordinarias del año 2020. Entonces le pido a los concejales Julián Ochoa y Rogelio Patiño que por favor le notifiquen entonces al señor alcalde. Muy buenas tardes para todos. La Administración Municipal, a la Honorable Corporación, a la Mesa Directiva, Presidente José David, al señor concejal Johannes, señor concejal John Salazar, en fin, a todos, agradecerles por todo lo que han trabajado durante estas sesiones, en especial por haberse extendido. Eso es una voluntad, una muestra muy bonita de ustedes de querer trabajar por la comunidad. Esa es la manera en que vamos a ir poco a poco avanzando en todos y cada uno de los procesos. Agradecerles de verdad de corazón. Reiterarles siempre mi disposición para trabajar. También es bueno resaltar los logros obtenidos por ustedes en aras de apoyar estas iniciativas de la Administración Municipal, de la exención o de incentivos tributarios, de toda la disposición, la escucha y las opiniones que dieron, los buenos consejos y el control que hicieron hacia las iniciativas que tienen todos y cada uno de los secretarios de despacho en esta proyección de la vigencia con relación pues el programa, al plan de desarrollo, a la construcción del plan de desarrollo y de todo lo que a bien ellos tienen proyectado con sus programas y demás actividades a realizar en cada una de las secretarías de la Administración Municipal. Esto ha sido muy valioso. En fin, sabemos que empezar hay veces requiere de un acoplamiento. En esto ustedes nos han tenido mucha paciencia, a la Administración Municipal, ustedes como Junta Directiva, yo les agradezco, y ustedes también han venido de cierta manera
articulándose, armonizando y de cierta forma también acoplándose acá, dentro del Honorable Consejo Municipal, de trabajar unidos, de que saquemos este amado municipio adelante. Doy entonces palabras, la clausura, gracias por tenerme en cuenta para clausurar estas honorables sesiones del Consejo. Y bueno, saben que estamos para acatar todos los pormenores de la administración en la parte ejecutiva, con ustedes como honorable corporación del control del municipio, y a todas las personas que trabajan acá, Daisy, la secretaria, el equipo de trabajo, la doctora, Martica, en fin, a todos. Se me olvida el nombre. ¿Cómo? Que los concejales viven muy contentos con el trabajo de ustedes. Esa es la manera de trabajar, de generar equipo y de que todos los procesos puedan ser muy en todo lo que se requiere. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Que no nos veamos en mayo, que sea mucho más frecuente. Y bueno, y esperamos las sesiones de mayo con una serie de proyectos que yo sé que a observar, analizar y con todas las buenas o con todos los buenos oficios de ustedes tramitar y armonizar pues con lo que no sea procedente. Muchas gracias y una feliz tarde para todos. Mucho gusto, señor alcalde, sabe que siempre será bienvenido aquí a la honorable corporación y que estamos para trabajar de la mano en pro del municipio de Guarne. Entonces, secretaria, siguiente punto. Noveno, himno del municipio de Guarne, los distintos.
Décimo, cierre de la sesión. Muchas gracias a todos por la asistencia en este periodo de sesión.